Durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el ser humano se había regido por Dios y por la fuerza bruta. Con la Ilustración, estos dos principios dan paso a una recién llegada de la razón. No es que los dos principios anteriores se hayan dejado atrás, sino que estos dos abrieron un paso a la razón, ya que fue esta la que se hizo oír en el periodo que se le denominó Edad de la Razón. En la Edad Media había sido creencia generalizada que las enfermedades de la piel podían curarse con el toque del rey, pues así lo creían todos, pero el cambio de actitud es evidente en muchos sentidos, pues uno de ellos es la decadencia de las supersticiones, como por ejemplo la casa de brujas que se desvaneció y la medicina que fue más coherente y se creyó que fue menos mágica. La confianza en que la razón era una característica del periodo se hallaba enraizada en sus filósofos naturales, los hombres que mostraban que una combinación de razonamiento musculoso y experimentación práctica podía develar los secretos del mundo material. Para ellos, como que los secretos del mundo material, o sea, pues se referían al mundo de las cosas, como el realismo habla de el mundo de las cosas y que son independientes del sujeto. Si bien el siglo XVIII trajo consigo las revoluciones sociales, que fueron las postuladas por los científicos en esos tiempos, el siglo XIX haría su entrada de la historia como la era de la revolución del individuo. Es la época de la emancipación del individuo. ¿Cómo que la emancipación? Pues que le permita a un grupo de personas o a una persona ser autónomo de sus decisiones. El momento propicio para que el ser humano alcance la cima de sus propias capacidades, aunque en medio de cierta atmósfera oscura. Pues el siglo XIX trató más sobre los postulados que hacían como los científicos Ortega y Gasset, entre otros, que postulaban que el hombre puede lograr sus propias metas siempre y cuando lo quiera y así desee. En los siglos XVIII y XIX en España, los movimientos políticos y militares, la agitación social, la multiplicidad de constituciones y regímenes, la inestabilidad y los movimientos culturales y filosóficos contribuyen a hacer de estos siglos unas etapas permeables y movedizas. Estas inquietudes se manifiestan en las múltiples tendencias literarias que viven a lo largo de estos periodos. Los primeros decenios del siglo XIX suponen una prolongación de las corrientes neoclásicas del siglo anterior, aunque ya se abre paso tímidamente al romanticismo. Históricamente, esta fue la época de la guerra de independencia. También fue el reinado de Fernando VII. Entre los años 1830 y 1850 se desarrolla el romanticismo, aunque en el año 1860 y 1875 hay un rebrote del romanticismo. Esta fue la época de Gustavo Bécquer y Rosalía de Castro. El romanticismo en España. En España la Inquisición y el enclaustramiento económico impidieron el surgimiento de una fuerte burguesía. Por lo tanto, el romanticismo llegó como una influencia externa. Bueno, los temas del romanticismo español. La intimidad. El gran tema romántico fue el yo, y este estaba a la par con la amada y la soledad. Bueno, el paisaje. El paisaje de ellos era la naturaleza. Uno de estos paisajes eran las ruinas y los sepulcros, y en particular adoraban los nocturnos, que fue un gran ámbito del romanticismo. Asuntos exóticos. Entre estos se destacan el pasado medieval, el misterioso oriente, el mundo árabe, entre otros. Bueno, los asuntos políticos filosóficos. Lo fueron la patria, así como la muerte y el destino. Lo natural y popular. Fueron factores exaltados en el romanticismo y condujeron al costumbrismo. Primera generación romántica nos ofrecen tres figuras importantes. Una de ellas es el periodista Mariano José de Larra, el cual es el maestro del costumbrismo romántico, del hecho de la realidad a través de la prensa. Uno de sus mayores problemas fue en España y puso todo su empeño en reforma de las costumbres que le parecían impropias en la sociedad moderna. Entonces, Ladra se formó en Francia, por la cual se venía educando como un liberal, y su formación extranjera lo llevó a muchas ocasiones a la incomprensión
de lo nacional, pero muchas de sus críticas siguió teniendo un valor permanente. Él escribió también de una manera directa, expuso sus ideas en largos parlamentos o inventaba un diálogo de carácter costumbrista. Fue un escritor severo y sobrio. Su desengaño amoroso o la conciencia de su fracaso como reformador lo condujeron al suicidio. El duque de Rivas, 1791 a 1875. Nació en Córdoba y se suicidó en Madrid en 1935. Es el estreno de la obra teatral Don Álvaro o La fuerza del sino, conmocionó al ambiente cultural madrileño. Don Álvaro es el prototipo del drama romántico, lo cual se mezcló lo culto con lo popular, la prosa con el verso, reaparece el tema del honor, contenido histórico nacional inspirado en los dramas de Lope y Calderón. Aquí se rompieron las unidades del lugar y tiempo y la acción, se exaltaron las pasiones, aumentó el misterio de los nocturnos y el paisaje, lo cual envolvió el ambiente como una escenografía aparatosa. José de Espronceda, 1808 a 1842. Es el romántico por antonomasia, viajero por tierras de Portugal, Inglaterra y Francia, el cual vivió una loca historia de amor con Teresa Mancha, a la que inmortalizó en uno de los mejores poemas de amor y muerte de toda nuestra literatura, Canto a Teresa.